Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar ahora sobre lo que es la pelvis ósea y pelvimetría ósea. Principalmente les voy a explicar qué es la pelvis ósea. La pelvis se refiere más que nada al cuenco, que es la parte del tronco situada inferior posterior al abdomen y constituye el área de la transición entre el tronco y los miembros inferiores. La cavidad pélvica es la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica. Anatómicamente, la pelvis es lo que es el espacio, compartimento rodeado por la cintura pélvica, parte del esqueleto apendicular del miembro inferior. Ahora, la pelvis se subdivide en una pelvis mayor y menor. La pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica, que está ocupada por las vísceras abdominales inferiores, a las que proporciona una protección similar a la que la caja torácica inferior da a las vísceras abdominales superiores. Y la menor está rodeada por la porción inferior de la cintura, que proporciona el marco esquelético de la cavidad pélvica y el perineo, compartimentos del tronco separados por el diafragma pélvico músculo-facial. La pelvis está cubierta o solapada por lo que es la pared anterolateral del abdomen anteriormente, la región glútea del miembro inferior posterolateralmente y el perineo inferiormente. Bueno, la cintura pélvica, que es la que podemos observar acá, es un anillo óseo, como podemos ver, en forma de cuenco que conecta la columna vertebral con los dos fémures. Sus funciones tienden a ser estas, que es resistir el peso de la pared de la parte superior del cuerpo en posición sentada o también erecta, transferir el peso desde el esqueleto axial a los miembros inferiores, también proporciona una inserción a lo que son los músculos de la pared abdominal. También contiene y protege las vísceras pélvicas. También proporciona sostén a las vísceras abdominopélvicas del útero y el útero grávido. Por último, proporciona inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos. Bueno, ahora también la pelvis ósea presenta huesos y características, ¿no? Principalmente en los adultos, la pelvis ósea está formada por 3 huesos, principalmente en los huesos coxales, que está sombreado de color verde, derecho. En ese caso, el derecho es un hueso grande de forma irregular y cada uno de ellos está fusionado por 3 huesos principales, ya sea el ilion, luego encontramos al isquion, por último encontramos al pubis. El sacro también constituye esta parte, que es la fusión de 5 vértebras sacras inicialmente separadas. Las caras internas o mediales o pélvicas de los huesos coxales limitan la pelvis, formando sus paredes laterales y sus caras externas tienen una función de proporcionar inserción a los músculos del miembro inferior, ¿no? Ahora, en los lactantes es una gran diferencia que vemos entre los lactantes y los adultos, ya que los huesos coxales consta de 3 huesos separados que se unen mediante el cartílago trirradiado que encontraríamos en esta fosa o hueco que se llamaría el acetábulo. Se une mediante un cartílago trirradiado y bueno, el acetábulo tiene una depresión en forma de copa que hay en la cara lateral del hueso coxal, ¿no? Estos huesos o los huesos coxales se unen mediante la sínfisis del pubis anteriormente con el sacro a través de las articulaciones sacroiliacas, como podemos observar acá, posteriormente para formar la cintura pélvica. Ahora vamos a explicar de manera más específica estos huesos. Principalmente encontramos al ilion, que es esta porción de acá que está sombreada de color rosado, y esta parte también vendría a ser parte del ilion. Como podemos ver, se encuentra en la parte superior y es aplanada y en forma de abanico. El ala del ilion, que es esta parte de acá, corresponde al país del abanico, y el cuerpo del ilion, que es esta parte, pertenece a su mango. En su cara exterior, que es esta parte de acá, el cuerpo del ilion forma la parte superior del acetábulo, que es esta parte de acá, como podemos ver acá. La cresta ilíaca, que es esta parte de acá, la parte de arriba, la parte superior, es el borde del abanico, que presenta una curva que sigue el contorno del ala entre las espinas ilíacas anterior y superior, que vendría a ser esta parte de acá, las espinas anterior superior y posterior superior. La porción anterior cóncava del ala forma la fosa ilíaca. Posteriormente, la cara sacropelviana del ilion presenta una cara auricular y una tuberosidad ilíaca para las articulaciones sinovial y sindesmótica con el sacro, que bueno, sería esta parte de acá. Luego encontramos al isquion, que es esta porción de acá, que tiene un cuerpo y también tiene una rama. El cuerpo del isquion forma la porción posterior del acetábulo, como podemos observar acá, y la rama del isquion forma la parte del foramen agujero obturado, que es esta parte de acá. La gran protuberancia posterior inferior del isquion es la tuberosidad isquiática, que sería esta porción de acá. La pequeña proyección puntiaguda posterior cercana a la unión de la rama y el cuerpo es la espina isquiática, que vendría a ser esta parte de acá. Y la tuberosidad isquiática es la incisura menor, forma la incisura menor, que sería esta parte de acá. Y la concavidad más grande es la incisura isquiática mayor, que vendría a ser esta porción de acá, todo esto de acá, que se sitúa superior a la espina isquiática y está formada por una parte del ilion, ¿no? Ahora, el pubis es un hueso angulado que consta de una rama superior principalmente,
que es esta porción de acá, lo cual constituye la porción anterior del acetábulo, como podemos ver acá, y una rama inferior, que es esta porción, que incluye en el límite interior del foramen obturado en la parte anterior del cuerpo del pubis. Hay también un engrosamiento de la cresta del pubis que termina lateralmente como un abultamiento, que es el tubérculo del pubis o espina púbica, que vendría a ser esta porción de acá, o también conocida como la espina púbica. La parte lateral de la parte superior del pubis tiene una cresta oblicua que se llama lo que es el pecten del pubis, o también conocida como la cresta pectínea. Ahora, la pelvis ósea también está dividida en pelvis mayor, que es conocida como la falsa, y la pelvis menor, que es conocida como la verdadera, por el plano oblicuo de la apertura superior de la pelvis, ¿no? O estrecho superior de la pelvis. El reborde óseo que rodea y define esta apertura superior es la línea terminal formada principalmente por el promontorio, que ahorita está marcando, y la ala del sacro, que vendría a ser esta porción de acá. La línea terminal derecha e izquierda, que juntas forman la cresta la cresta oblicua, continúa consistente en la línea arqueada, que es esta porción de acá, lo que viene a ser del ilion. También encontramos al pecten del pubis o línea pectínea y la cresta del pubis, que forman el borde superior de la rama superior y del cuerpo del pubis, que bueno, básicamente se encontraría por acá. También encontramos al arco del pubis, que está formado por las ramas isquiopubianas o ramas inferiores del pubis y del isquion unidas. Estas ramas se unen a la sínfis del pubis, que es esta porción de acá. Bueno, este es el disco interpúbico, que es una parte de lo que es la sínfis del pubis, y sus bordes inferiores definen el ángulo subpubiano, que es esta porción de acá. La anchura del ángulo subpubiano está determinada por la distancia entre las tuberosidades isquiáticas que son estas porciones de acá, ya sea derecha o izquierda, que puede mediarse mediante un tacto vaginal, ¿no? La apertura inferior del pubis y estrecha inferior de la pelvis está limitada por el arco del pubis anteriormente, las tuberosidades isquiáticas, que está marcada por acá, el borde inferior del ligamento sacrotuberoso, que discurre entre el coxis y la tuberosidad isquiática posterolateralmente, y el extremo del coxis posteriormente, que es esta parte de acá. La pelvis mayor falsa es la porción de la pelvis superior a la apertura superior de la pelvis, limitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterior superior de la vértebra S1. Posteriormente también está ocupada por algunas vísceras abdominales, como lo que es el colon sigmoideo y algunas asas del ilion. La pelvis menor o verdadera está localizada entre las aperturas superior e inferior de la pelvis, que más o menos estaría por acá, limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales, que es esta parte de acá, y el sacro, que es esto de acá, y el coxis, que incluye cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del periné, concretamente las fosas isquionales. La supervivencia cóncava superior del diafragma. Ahora, la superficie cóncava superior del diafragma pélvico o diafragma musculofacial forma el suelo de la cavidad pélvica verdadera, que por tanto es más profunda centralmente. La superficie inferior convexa del diafragma pélvico, que sería más o menos esta parte de acá, forma el techo del periné, que por tanto es la aplanada centralmente y profunda periféricamente. Sus partes laterales o fosas isquionales se extienden hacia arriba hasta entrar en la pelvis menor. Ahora, ¿qué es la orientación de la pelvis ósea? Cuando una persona está en posición, se podría decir, anatómica, las espinas ilíacas anteriores, que les decía que eran estas porciones de acá, se sitúan en el mismo plano vertical. Al observar anteriormente una pelvis ósea en esta posición, el extremo del coxis se ve cerca del centro de la apertura superior de la pelvis. Los huesos púbicos y la sínfisis pubis constituyen más bien su suelo para sostener el peso que una pared anterior. En la vista medial, el promontorio del sacro, que esto sería una vista medial más o menos, se sitúa directamente superior al centro de la apertura inferior de la pelvis, donde sería una localización del cuerpo perineal, ¿no? Ahora vamos a ver diferencias sexuales en lo que es la cintura pélvica. La diferencia entre el esqueleto masculino y femenino es más evidente en la cintura pélvica. Las pelvis óseas del hombre y de la mujer difieren en varios aspectos. Estas diferencias sexuales se relacionan principalmente en la complexión más pesada y los músculos más graves de la mayoría de los hombres, y con la adaptación de la pelvis, sobre todo de la pelvis menor, en las mujeres para el parto, ¿no? Las diferencias sexuales que aparecen durante la gestación ocurren en el arco púbico. La cintura pélvica tiene dimensiones mayores, como, bueno, esto es una pelvis de hombre, se podría decir. En la infancia se desarrolla un volumen mayor en la cavidad pélvica. En
la pubertad, donde aparecen ya diferencias más evidentes. Ahora vamos a caracterizar primero lo que es la pelvis ósea. Esta es la pelvis ósea masculina. La estructura general es gruesa y pesada, como podemos observar. La pelvis mayor es más profunda. La pelvis menor tiende a ser más estrecha y profunda, tiene un aspecto cónico. La apertura estrecha superior de la pelvis tiene una forma de corazón, como podemos observar acá, y también es estrecha. La apertura estrecha inferior es comparativamente más pequeña, ¿no? El arco del pubis, que es esta porción de acá, tiende a ser menor a 70 grados. El foramen obturado, que es esta porción de acá, es redondo. El acetábulo tiende a ser más grande que lo que es de la mujer. La incisura isquiática mayor, que bueno, más o menos estaría acá, es estrecha e invertida es una forma de V invertida, ¿no? Tiene una medida de 70 grados. Ahora, la pelvis femenina, su estructura general es delgada, como podemos observar, y es más fina que el de la mujer, Ahora vamos a ver sobre la estructura de la pelvis ósea de la mujer. Principalmente en la estructura general, como podemos observar, es delgada y ligera. La pelvis mayor es poco profunda. La pelvis menor es ancha y poco profunda y tiene una forma cilíndrica. La apertura estrecha superior de la pelvis tiene una forma ovalada, como podemos observar acá, poco profunda o redondeada, y es ancha. La apertura estrecha inferior de la pelvis es comparativamente más grande, ¿no? Como podemos observar acá. Ahora, el arco de la pubis y el ángulo subpubiano es más ancho que el del varón, como podemos observar. Es mayor a lo que son los 80 grados. El foramen obturado es más ovalado que redondeado. El acetábulo, bueno, en este caso rellenado por lo que es la cabeza del fémur, es más pequeño que el acetábulo del varón. La incisura isquiática mayor, que es esta porción de acá, que se encontraría por acá, tiene una medida de casi 90 grados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica. Las principales articulaciones de la pelvis son las articulaciones sacroiliacas, que las encontraríamos acá, y la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroiliacas unen, como podemos ver, el esqueleto axial, que está constituido por el tronco a nivel de la columna vertebral, y por el esqueleto, y también une con el esqueleto apendicular inferior, que está constituido por los miembros inferiores. Asimismo encontraremos a las articulaciones lumbosacra y las articulaciones sacrocoxígea. A pesar de pertenecer al esqueleto axial, estas directamente están relacionadas con la cintura pélvica. Las articulaciones sacroiliacas, que son estas de acá, son articulaciones complejas, fuertes, que soportan peso y constan de una articulación sinovial anterior entre las caras auriculares del sacro y el ilion, cubiertas por lo que es el cartílago auricular, y una sindesmosis posterior, que son como articulaciones fibrosas entre las tuberaciones de estos huesos, ¿no? Ahora, las superficies o caras auriculares de la articulación sinovial presentan elevaciones y depresiones irregulares pero congruentes, que encajan entre sí. Las articulaciones sacroiliacas tienden a diferir de la mayor parte de las articulaciones sinoviales, en que permiten una movilidad limitada, una consecuencia de su función de transmisión del peso de la mayor parte del cuerpo hacia los huesos coxales. El peso se transfiere desde el esqueleto axial hacia los dos iliones a través de los ligamentos sacroiliacos, que son estos de acá, ya el anterior, y pues posteriormente encontramos el posterior, que sería Luego de transferirse a los ligamentos sacroiliacos, se va el peso hacia los fémures durante la bipedestación, que es una posición en sentado, y las tuberosidades isquiáticas durante la sedestación. El sacro, como podemos ver, está suspendido entre los huesos ilíacos y firmemente unidos a ellos por ligamentos sacroiliacos posteriores e interóseos. Vendría a ser el ligamento sacroiliaco posterior, y estos serían los ligamentos sacroiliacos interóseos, ¿no? Estos ligamentos sacroiliacos anteriores forman la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. Los abundantes ligamentos sacroiliacos interóseos, que son estos que están de color verde, están situados profundos entre las tuberosidades del sacro del ilion y ocupan un área de unos 10 centímetros cuadrados, que intervienen en la transferencia del peso de la parte superior del cuerpo, es decir, del esqueleto axial hacia los dos iliones del esqueleto apendicular. Ahora, los ligamentos sacroiliacos posteriores constituyen la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso, como las fibras de los ligamentos interóseos y sacroiliacos posteriores, que discurren oblicuamente hacia arriba y hacia afuera desde el sacro. El peso axial, que presiona el sacro hacia abajo, en realidad tira dos iliones hacia adentro, es decir, medialmente, de manera que comprime el sacro entre ellos, encajando con fuerza las superficies congruentes pero irregulares de las articulaciones
sacroiliacas, ¿no? Los ligamentos iliolumbares, que son estos de acá, participan en este mecanismo como ligamentos auxiliares. Ahora, inferiormente, los ligamentos sacroiliacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior desde los iliones entre las espinas ilíacas posterior superior, como podemos ver desde acá, desde esta parte, y la base del coxis para formar lo que es el ligamento sacrotuberoso, que es este de acá. Este ligamento pasa desde el ilion posterior y el sacro y coxis laterales hasta la tuberosidad isquiática, transformando la incisura isquiática del hueso coxal en un gran foramen isquiático. El ligamento sacroespinoso es este de acá, que pasa desde el sacro y el coxis laterales hasta la espina isquiática. Como podemos ver, divide el nuevo foramen en forámenes isquiáticos mayor y uno menor. La articulación sacroiliaca está limitado por el encajamiento de los huesos articulados y los ligamentos sacroiliacos a ligeros movimientos de deslizamiento y rotación. Por ejemplo, tras un salto desde una altura elevada y al levantar pesos en posición erecta, se transmite al extremo superior al sacro una fuerza considerable a través de los cuerpos de las vértebras lumbares, que más o menos sería por acá. Estos ligamentos permiten un limitado movimiento que asciende entre el extremo inferior del sacro respecto a los huesos coxales, lo que proporciona resistencia a la región sacroiliaca cuando la columna vertebral soporta aumentos de peso de la presión de manera repentina, ¿no? Ahora hablaremos sobre la sínfisis del pubis. Está formado por el disco fibrocartilaginoso interpúbico y los ligamentos circundantes que se unen los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Por ejemplo, el disco interpúbico es más ancho en la mujer. Los ligamentos que unen ambos huesos están engrosados en los bordes superiores y en el borde inferior de la sínfisis para formar los ligamentos superior e inferior, ¿no? El ligamento superior del pubis conecta las caras superiores de los cuerpos del pubis y el disco interpúbico extendiéndose lateralmente hasta los tubérculos del pubis, como podemos ver acá. Y ahora, el ligamento inferior del pubis, como podemos ver, tiene una forma arqueada, que es este de acá. Es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de la articulación, redondeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis, ¿no? Ahora, las articulaciones lumbosacras, las vértebras L5 y la S1, que está constituido ya en el sacro, articulan anteriormente mediante la articulación intervertebral formada por el disco intervertebral, que bueno, sería este de acá, situado entre sus cuerpos, ¿no? Las dos articulaciones sigapofisiarias posteriores entre los procesos o apófisis articulares de estas vértebras. Las caras articulares de la vértebra S1 están orientadas posteromedialmente, encajan en las caras articulares inferiores de la vértebra L5, que se orientan anterolateralmente, en lo cual se evita que L5 se deslice anteriormente por la inclinación del sacro. Estas articulaciones están reforzadas además por los ligamentos iliolumbares, es este acá, ya sea el izquierdo o el derecho, en forma de abanico que irradian entre los procesos transversos del L5 y los que son estos los procesos de acá, y estos serían los ambos iliones. Ahora, la articulación sacrocoxigia es una articulación cartilaginosa secundaria con un disco intervertebral fibrocartilaginoso. Ahora, la articulación sacrocoxigia es una articulación cartilaginosa secundaria y ligamentos unen el vértice del sacro a la base del coxis. Bueno, acá no se puede ver bien lo que es la base del coxis ni tampoco lo que es el vértice del sacro, pero los ligamentos sacrocoxigio anterior y posterior son cintas largas que refuerzan la articulación, como podemos ver acá. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la pelvimetría ósea, que es la medición de la pelvis de la mujer en relación con el nacimiento de un bebé. Los servicios obstétricos tradicionales dependían mucho de esta pelvimetría, ya que ayudaban a definir si el parto debía ser natural o si se necesitaba realizar una cesárea. La pelvimetría se inicia a partir de la semana 37. La pelvimetría interna se mide por dentro, como podemos ver, a través del pelvigrama, y la externa se mide por fuera, a través de la pelvigrafía. Asimismo, también encontramos distintos tipos de pelvis, como la ginecoide, que es la pelvis más adecuada para la evolución espontánea del parto vaginal. La presentación se introduce en la pelvis haciendo coincidir con la sutura sagital con el diámetro transverso con uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. El parto evoluciona con rotación interna a la posición occipito anterior, y la P se caracteriza por el diámetro anterior posterior similar al transverso, por un sacro en posición normal, cara anterior cóncava, paredes laterales rectas o paralelas, un ángulo subpúbico abierto, un estrecho superior de forma redondeada u ovalada. La androide o infundibuliforme es una pelvis que más no recuerda a la pelvis masculina y que se caracteriza por un diámetro anterior posterior menor que el transverso, sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas muy prominentes, ángulo subpúbico cerrado, el estrecho anterior
superior tiene con forma triangular con base posterior. El antropoide, que tiene un diámetro anteroposterior mayor que el transverso, un sacro largo y recto dirigido hacia atrás, paredes laterales algo convergentes, espinas ciáticas poco prominentes, como podemos ver acá. La que es la platipeloide, tiene una forma ovalada con el estrecho superior, tiene una forma ovalada con predominio transversal, paredes laterales rectas, espinas ciáticas prominentes, ángulo subpúbico abierto, tiene un sacro corto y dirigido hacia atrás. La pelvimetría interna es una técnica que nos permite valorar los diámetros pélvicos a través de los relieves palpables a nivel vaginal, como podemos ver acá. Se realizan de estas mediciones se harán a través del tacto vaginal, que posee tres diámetros: el diámetro conjugado diagonal, que permite o determina la distancia entre el promontorio y el borde inferior de la sínfisis del pubis, más o menos. Bueno, esto sería el promontorio y encontraríamos por acá, ¿no? El diámetro conjugado verdadero, que mide la distancia anterior pero restándole 1.5, que se supone que es el grosor del sínfisis del pubis. Posee por el tanto unas dimensiones de aproximadamente 11 centímetros. Y el diámetro biespinoso, que es el último, es la distancia que se hay entre las espinas ciáticas, cuyas dimensiones resultan un tanto subjetivas. La pelvimetría externa, que más que nada se basa en el diámetro bicrestal, que resulta que de medir los puntos más alejados de las crestas ilíacas, serían estas de acá. Sus medidas oscilan entre 26 y 28 centímetros. El diámetro bitrocanterio es el que sitúa entre los trocánteres, que sería por acá, es el que sitúa entre los trocánteres mayores y puede medir entre 30 y 32 centímetros. El diámetro conjugado externo, conjugado de Bolow-Doke, está determinado por la distancia existente entre la apófisis espinosa de la quinta lumbar y el borde superior de la sínfisis del pubis. Bueno, en la pelvimetría externa también vemos otra técnica, que es llamada el rombo cuadrilátero de Michaelis. Es una mesuración de los diámetros pelvianos que tiene una importancia para el diagnóstico de la forma, el tamaño y dimensiones de la pelvis al trazar y medir el losange o cuadrilátero, ¿no? Esto permite más que nada evaluar la simetría de la pelvis comparando los distintos triángulos que forman el rombo entre sí. Se debe analizar el rombo Michaelis colocada la mujer de pie, donde se observa la cintura pelviana, por detrás 4 puntos siguientes, por la apófisis de la quinta vértebra, que más que nada sería por acá. Por detrás existe una pequeña foseta, también el punto más declive del sacro, que sería por acá. El pliegue interglúteo lateralmente por las fositas o hielos de Venus, a nivel de las espinas ilíacas posterior superior. Dividen el losange en 4 triángulos, como podemos observar acá, 2 superiores y 2 inferiores, cuyas características varían de acuerdo a la pelvis y son 4 lados y ángulos iguales de 2 en 2. Otra medición también se realiza con un pelvímetro, o llamado de Bolow-Doke, que se extiende desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar a la cara anterior del pubis, como podemos ver acá. Esto sería un ejemplo. Acá veríamos un claro ejemplo del diámetro de Bolow-Doke, el diámetro bicrestilio, diámetro bitrocanterio, que sería acá. O sea, más que nada se basa en la ubicación de lo que es el pelvímetro, ¿no? Y la peligrafía es el reconocer el tacto, la forma y los caracteres de la pelvis desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior, que tiene por objeto diagnosticarle la forma de la pelvis, ¿no? Bueno, ahora para terminar les voy a explicar sobre una patología que tenga que ver con este tema, que es la osteoitis púbica. Este es un trastorno que afecta más que nada a la sínfisis púbica, que encontraríamos por acá, donde los huesos de la cadera se unen en la parte delantera, ¿no? A menudo se produce en lo que son personas que practican deportes que requieren sprintar, dar patadas o hacer cambios bruscos en dirección, como en los deportes el atletismo, el fútbol y el tenis. Los síntomas que se dan en esta patología es el dolor o la sensibilidad en la zona de la pelvis y en la parte superior del muslo al caminar o hacer ejercicio. Se puede sentir dolor al girar, darse la vuelta y dar patadas. Algunas personas experimentan dolor al subir a escalera, al toser, al estornudar o al tumbarse de lado. También se puede oír chasquidos o estallidos al darse la vuelta en la cama, al caminar por un terreno desigual o al levantarse cuando se está. Los hombres pueden sentir dolor en el escroto tras la eyaculación. Las causas, pues se dice que se desconoce exactamente esta causa, pero se cree que puede estar motivada por la tensión de la sínfisis púbica durante la actividad física. El tratamiento de un profesional de la medicina deportiva, como un médico de medicina deportiva o un fisioterapeuta, puede utilizar analgésicos para tratar el dolor. Además de aliviar el dolor, los analgésicos pueden ayudarle a reducir la inflamación y al hinchazón. También intentar no hacer ninguna actividad que provoque dolor. El reposo puede ayudar a reducir las intenciones de los síntomas, pero el dolor suele volver a reiniciar las actividades deportivas normales. La fisioterapia puede resultar beneficiosa para fortalecer y estirar los músculos de la zona de la pelvis para reducir la tensión en la sínfisis púbica. Suele mejorar antes de cumplir el año de tratamiento.
pero reaparece uno de 1 de 4 atletas. ¿Qué debemos hacer más que nada para poder ayudar a lo que es esta patología? Es fortalecer nuestros músculos principales para sujetar la pelvis, variar los métodos de entrenamiento de forma que no someta la tensión, estirar nuestros músculos abductores con regularidad. También la persona que sufre esta patología debe entrenar sobre superficies duras con regularidad. Y bueno, eso es todo. Gracias doctora, gracias compañero.